Muchas gracias, economista Larry Yumibanda. Qué gusto verlo y saludarlo. Espero se encuentre usted muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien, Stanley, muy bien. También un abrazo también para la persona que lo acompaña y también a la audiencia, ¿no? A las órdenes. Muy bien. Acabamos de asistir los ecuatorianos a un debate presidencial y algunos entendidos en la materia hablan de que un invitado ausente fue el tratamiento de la economía en el país y el problema de la política fiscal. Y hablan de que esa relación entre economía y política es compleja y puede generar dilemas para la reactivación económica, que la reactivación económica depende fundamentalmente de la visión ideológica del gobernante y de las características que se definan en función de la política fiscal. Esta situación o estos conceptos o visiones de alguna manera evidencian que el tema económico en ese debate presidencial no tuvo presencia, no tuvo un valor determinante para la comprensión de la crisis económica que vive el país y la potencial proyección de reactivación que esperamos los ecuatorianos. Y le quiero preguntar en ese marco, Larry, ¿cuáles serían las opciones? ¿Cuál es la realidad de la economía del país a nivel de crecimiento, a nivel de endeudamiento fundamentalmente? Y algo que preocupa a los ecuatorianos es que cuando se trata de resolver problemas de déficit fiscales, los gobernantes lo primero que piensan son en los ajustes para cumplir con esos compromisos de deuda. Deudamiento, ampliación de deuda y ajuste. Es perverso lo que pasa en la economía. No hay una propuesta de redistribución socialmente justa de ingresos que realmente en perspectiva nos diga vamos en un camino de una reactivación productiva con carácter socialmente justo. Buenos días y bienvenidos. Gracias. Efectivamente, faltó profundizar sobre los temas de la parte económica. No se olviden que las decisiones políticas influyen en la economía. Quienes toman las decisiones es el presidente de la República, quien toma las decisiones es el presidente con la Asamblea. Entonces, son los que deberían dar un poco de tranquilidad en materia económica. A veces no sucede eso, sí, lastimosamente es así. La situación económica es complicada. Nadie dijo absolutamente cómo van a recibir la Nadie. economía. Nadie, Así. absolutamente nadie. Hasta queda espantado con las propuestas. Entonces, la situación económica al cierre del 2024 fue de recesión. Sí, ya prácticamente al borde de una crisis económica. Este año 2025 va a ser rebote económico, apenas va a crecer 1% y siendo optimistas, porque si comenzamos a revisar el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional es de 1,5%, o sea, con un crecimiento del 1% prácticamente va a haber más gente que producción. Así se lo plantea en economía. Entonces sí faltó un poquito más de compromiso, faltó de decirle al país la situación, cómo se va a recibir. Yo creo que, como le dije, quedé espantado de algunas propuestas. Hablan de contratar 4.000 personas para el sector público. No hay para contratar 4.000 personas para el sector público. También se habla, por ejemplo, de un plan agresivo de obra de infraestructura pública. Tampoco hay recursos para aquello. Tampoco se ha mencionado que van a necesitar que financiar 13.000 millones de dólares para el presupuesto 2025. Es complicado el panorama. Por eso es que cuando llegan al poder no saben qué hacer, porque no tienen un diagnóstico claro de lo que está pasando. Entonces, creemos que la situación para este año va a ser difícil. Yo creo que el mensaje hubiera dicho, señores, el país está complicado, vamos a hacer un trabajo para ir ordenando las finanzas públicas de cara a los próximos 4 años y vamos de alguna otra forma juntos a tratar de que la economía crezca en lo más que se pueda. Pero eso no fue el mensaje fue más bien concentrarse en algunos elementos que lastimosamente no tienen cómo financiarse de acuerdo al presupuesto. Debe haber o debería haber o hay un observatorio, ¿no?, que post debate analice y profundice la información o la data que han dado los candidatos en el tema, por ejemplo, económico, que casi nada se habló, ¿no es cierto? Y para definir si es que la propuesta tiene carácter populista, demagógico, ¿no? O es solamente una propuesta para salir del paso en ese momento, porque no hay la respectiva seriedad, sustento, fundamentación, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de lo que usted está hablando, de los déficits fiscales, del crecimiento.
En perspectiva, lo que los ciudadanos deberíamos esperar es que nos den un mensaje, ¿no? De post-debate, que tuviéramos nosotros un poco la certeza de que vamos en la línea de algunas de las propuestas que se han realizado a nivel de los presidenciables, a ir a una reactivación productiva que mejore la calidad de vida, la capacidad adquisitiva de la gente, pero lamentablemente estos mensajes no han llegado. Cayó muchas de las ofertas en ese debate, en el populismo y en la demagogia. Sí, y eso se debe también a los requisitos que plantea el Consejo Nacional Electoral. O sea, uno de los requisitos para ser candidato a la presidencia de la República es presentar un plan de trabajo de 8 líneas, de 8 páginas, perdón. Entonces, algunos lo hacen utilizando, ahora sí, inteligencia artificial, ¿no? Lo ideal es que el requisito sea más riguroso, que presenten proyectos de plan de desarrollo, que son mínimo 400, 500 páginas, donde se abordan diferentes campos, lo social, lo político, lo económico, con ejes estratégicos, con objetivos nacionales, con políticas y metas de cumplimiento. Entonces se evidencia que lastimosamente hay candidatos que no tienen estructura. Estructura, me refiero a ministerio bajo la sombra, de abordar algunos temas. Por eso es que cayeron sumamente en lo superficial, como para salir del bache. Inclusive ignoraron en algunos elementos acerca de cómo es que se quiere proyectar el Ecuador de cara al próximo año. Entonces, con funciones ideológicas de manera terrible. Entonces, yo creo que el Ecuador merece mejores candidatos, mejores cuadros, y también de alguna otra forma los que quieren incursionar en la política yo creo que deben prepararse para gobernar, porque aquí existen dos sistemas económicos claramente definidos, o estás con el capitalismo o estás con el socialismo, no hay puntos intermedios. Si quieres ser más moderado en el capitalismo lo puede ser, no hay ningún problema, pero yo creo que eso faltó. Es por eso que cuando van al gobierno ni siquiera pueden presentar un plan de desarrollo organizado. Ya vamos 3 periodos que no hay un plan de desarrollo que reemplace al plan de desarrollo del correísmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se manejan por la coyuntura, se manejan por el momento, se manejan por la estructura de pana, de amigos, y no hay una verdadera estructura de país de cara al futuro, ¿no? ¿El plan de desarrollo del correísmo era un plan de desarrollo decenal? Pregunto. Tenía una visión clara, hablaba del plan del buen vivir, hablaban algunos elementos de la naturaleza y está concentrado en la Constitución del Claro, 2008. está Entonces, contemplado en la Constitución. Pero, hay una estructura ideológica, hay una estructura que se parece mucho a la de Venezuela, pero por supuesto que sí. correcto, Entonces, pero era un plan concentrador en términos del rol que juega el Estado, ¿no? Respecto a inversiones, respecto a gestión pública y todo el tema. Porque pero al por final supuesto, el carácter del Estado también está determinado por el carácter ideológico del gobernante, ¿no? Entonces, unos son de centralistas, estadistas, otros son inversión pública o privada, en fin. Bueno, ¿cuál de los modelos? O cogemos parte de los modelos y hacemos un sistema, dos modelos, que algo tiene que pasar para cambiar el esquema porque siempre hacemos lo mismo. sí, lo que primero se debía trabajar es primero con la constitución actual, ¿no? Ya posteriormente se verá ya una reforma constitucional o un cambio en la constitución, pero primero hay que mostrar resultados a la gente. Entonces, hay algunos candidatos que representan a la economía social de mercado, pero ni siquiera hablaron de la economía social de mercado, por ejemplo. Entonces, se pasaron en cuestiones muy, muy banales, muy puntuales, que, no sé, la cuestión, mira lo que pasó en Argentina. Milei tuvo un plan, ¿sí? Un plan claro, una economía totalmente liberal. Así lo manejó durante mucho tiempo y llegó al poder y lo está implementando. Entonces, eso es lo que está gustando hoy en el mundo. Entonces, Donald Trump lo mismo. Sí, Donald Trump no es avenedizo, viene trabajando desde hace 20 años atrás. Entonces, así se llega a la presidencia con un objetivo, con plan de trabajo claramente definido para largo plazo, con equipo. Pero lastimosamente, esa es la realidad que tenemos. Sí, esa es la realidad que tenemos. Por ahí un candidato que está en el Partido Socialista habla de socialismo sueco, habla de que le pusieron ahí en el plan de trabajo aumento de impuestos, dice que no los va a subir. Entonces, hay incongruencia. Por otro lado, hay un libertario que habla en contra del Estado, pero recibe sueldo en Londres. O sea, hay una incongruencia, lastimosamente, en lo que se piensa con lo que se hace. Entonces, el ¿Qué Ecuador merece deberíamos, más. correcto, qué deberíamos cambiar en política fiscal? Yo creo que ahí está un nudo gordiano, ¿no? Que tiene que ver con el Estado, con el gasto, con, ¿qué te puedo decir? Con la política de subsidios, endeudamiento. ¿Qué se debería cambiar? Se habló de un concepto de eficiencia, ¿sí?
Y para Sí, hacer el concepto de eficiencia hay que hacer una reforma en la institucionalidad de Estado y adicionalmente trabajar en el presupuesto total, o sea, ser eficientes con el gasto. Nadie habló de que se puede impulsar una metodología de base cero. Hay demasiados gastos termitas que de alguna otra forma lesionan el presupuesto. Sí, por otro lado, estamos hablando de los ingresos. Sí, todavía hay un campo fiscal de poder recaudar. Hay varias maneras de poder recaudar. Primero, haciendo crecer la economía, la recaudación es automática. Segundo, cobrarle los impuestos a los evasores, son 2.000 millones de deudas en firme, porque los otros 2.000 millones están en litigio, que no se puede contar todavía con eso, pero sí hay 2.000 millones de deudas en firme. Sí. Y tercero, el tema de la profundización de la facturación electrónica. Yo creo que en la medida que se vayan dando todas estas acciones, porque eso ya depende del Ejecutivo, el tema de la recaudación de impuestos, yo creo que se puede de alguna otra forma manejar un déficit fiscal, hacer una reducción de manera ordenada y de manera inteligente. Que eso correcto. nosotros lo resumimos con mayor recaudación fiscal, ¿sí? Sin subir los impuestos y optimizar el gasto público sin recortar la obra pública. Pero lastimosamente no hay una visión de manejo del presupuesto. ¿Y qué característica debe tener estos ingresos por recaudaciones en un carácter redistributivo justo socialmente? Porque el tema es que aquí se recauda más, porque hoy estamos en 20.000 millones. Posiblemente me van a decir, mira, esos ingresos son temporales, porque después van a dejar de, algunos de estos impuestos que se han creado van a dejar de existir. Pero, ¿quién está atento y alerta a que esos ingresos tengan una redistribución? No, adecuada, que impacten directamente a los sectores donde más han sido afectados por estas crisis económicas que se vive el país. Bueno, se ha trabajado ya en algunos gobiernos sobre la redistribución de los ingresos. Acuérdense que a nivel de bonos son de aproximadamente unos 2.000, 2.500 millones de dólares anuales de bonos que es de manera permanente. Se ha redistribuido el ingreso, no en, en mayor medida, pero sí para atender, por ejemplo, a lo que es el gasto de inversión y el mantenimiento laboral existente. Entonces, Pero lo que hemos hace seguido falta, endeudándonos, Larry, pero seguimos endeudándonos sí, agresivamente. sí, También eso impacta directamente a las efectivamente, actuales economías de las grandes mayorías. efectivamente sí. ¿Por qué? Porque se gasta más de lo que realmente hay de ingresos. Así de sencillo. Entonces, se debe mejorar la recaudación tributaria, pero por supuesto, cobrando los impuestos a los evasores. Pero al margen de eso, yo creo que hay que enfocarse en el crecimiento. Nadie habló acerca de los acuerdos comerciales. Correcto. Nadie Correcto. habló de un acuerdo comercial, por ejemplo, con Panamá, que le vendemos petróleo y hay que formalizar para venderle más materia prima, que Panamá lo necesita. Ujú. Nadie habló de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Está el presidente, bueno, estuvo el presidente en la investidura de Donald Trump y ni siquiera dio una declaración para hacer un acercamiento acerca de firmar ya un acuerdo comercial. Colombia y Perú lo tienen, Ecuador no lo tiene. Con Canadá también. Entonces el tema es asistir a un evento de la tal magnitud que es la investidura de Donald Trump, pero al margen de eso es conseguir resultados. Entonces, el tema de Canadá, el tema de Estados Unidos, el tema de Japón, el tema, por ejemplo, de, bueno, poner en vigencia el acuerdo comercial con Corea del Sur. ¿Qué está Está bien, pasando? Larry. Pero Entonces yo creo que en ese sentido falta mucho trabajo. todos estos factores que tú anotas que son fundamentales para Sin sostener mencionar la seguridad social. ya, tienen que estar en el marco de la reputación del gobierno y de la economía del país. Aquí la inseguridad jurídica campea, no se logra estabilizar el riesgo país. Y más allá de las buenas relaciones, en una invitación que pueda tener el presidente con Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, hay que trabajar fundamentalmente en ese segmento, ¿no?, de la reputación de nuestro país para los multilaterales y todos estos temas y para las inversiones. Pero estamos con estos problemas. Aquí el riesgo país no deja que llegue la inversión. Pero ¿por qué el riesgo país no baja? Porque hay inestabilidad también en lo institucional. ¿Por qué el riesgo país Porque, baja? Porque no hay una pero, mejora en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios. ¿Por qué el riesgo país no baja? Porque Ecuador no apunta a un crecimiento económico sostenido en el largo tiempo. Mire que las mismas cifras del Banco Central, que es una institución que depende del gobierno, nos hablan de un crecimiento promedio hasta el 2029 del 1.5% promedio. Eso es sumamente bajo con respecto a la región. Entonces se necesita que el frente productivo trabaje y dé resultados. Pero, por ejemplo, no se aborda sus temas con profundidad. Le mencionaba lo del seguro social. Sí, entonces el seguro social hoy en día ha sido caja chica de los gobiernos y eso ha sido así. Y la última reforma que hubo, la ley de seguro social, fue una tomadura de pelo a la ciudadanía. No cambió absolutamente nada. Entonces, con el seguro hay que ser frontal y decir las cosas como son.
Mejorar la rentabilidad de seguros, sí. Tratar de cambiar el eje administrativo, pero por supuesto, que alguien, una compañía internacional, maneje eficientemente el recurso y haga una diversificación para mejorar la rentabilidad de seguro, pero por supuesto, pero también tiene que haber una, partida una propuesta de contrapartida. ¿En qué sentido? Salir ordenadamente del 40% que el gobierno destina al fondo de pensiones. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque hay ineficiencia en el seguro, así de sencillo. Claro. Ahora, en perspectiva, ¿qué es lo que se ha determinado como crecimiento por parte de los organismos internacionales en nuestro país? ¿Hay decrecimiento o va a haber crecimiento de cara a los 4 años del nuevo gobierno? Bueno, el FMI apunta a un crecimiento bajo, ¿sí? La CEPAL ya anuncia que América Latina va a tener un crecimiento muy bajo para la región si no se hacen las políticas o las reformas estructurales. Nosotros como país, por ejemplo, tenemos muchas potencialidades, pero hay que también apuntar a los mercados internacionales. Por eso que le mencionaba el tema de los acuerdos comerciales. Seguir buscando porque el acuerdo comercial impulsa la exportación y eso impulsa la producción. Y eso genera empleo, mejora la relación tributaria, se sigue financiando la política social que tanto hablan. Entonces yo creo que hay que apuntar a eso, hay que generar resultados. Y eso implica un trabajo en equipo. Entonces yo creo que también hay que hacer reformas estructurales en la estructura del Estado. Hay muchos ministerios que no deberían estar, sí, como por ejemplo yo soy partidario de que de alguna forma el Ministerio de la Mujer se fusione con el Ministerio de Inclusión Social, sí, porque es lo mismo. Claro, es lo mismo. Entonces, desaparecer el Consejo de la Judicatura, desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que se va haciendo ese ejercicio conforme. Desaparecer el Banco Central, desaparecer el banco que puede ser reemplazado con una fusión de la Corporación Financiera Nacional, del Banco Nacional de Fomento, del Banco del, bueno, antes se llamaba Banco de Desarrollo del Ecuador, Banco de Desarrollo del Ecuador, que es el banco que le apoya los recursos a los municipios y prefecturas, y fusionarlo en una institución que se podría llamar Banco Nacional del Ecuador, ¿sí? Que de alguna otra forma, aparte de ser banca de primer piso, banca de segundo piso, también sirva para de alguna otra forma almacenar las reservas internacionales. Y con eso vamos transformando y haciendo más ligero el Ecuador, pero esos temas no se hablan. Correcto. Lario y mi banda, queremos agradecer de tu comparecencia, tu diálogo, tus visiones, tus conceptos. Está claro en perspectiva qué es lo que nos espera en nuestro país. Lamentablemente no son buenas noticias, un decrecimiento, porque no va a haber crecimiento, que realmente alarma a la ciudadanía. Gracias por haber estado con nosotros, Lario. Sí, gracias. Y lo más grave, para terminar, que si siguen con esa política de expansionista del gasto de forma desordenada, lo que van a provocar es la desdolarización de la economía. Correcto.